En los tiempos del viejo oeste, cuando el sol azotaba las tierras secas de Nuevo México como un látigo de fuego, y los vientos del desierto carriedaban ecos de balazos y lamentos, vivía un vaquero llamado Mateo el Flaco Rivera. Mateo era un hombre de esos que la vida había masticado y escupido, con un sombrero viejo que le cubría una cara marcada por arrugas prematuras y una barba rala que no lograba esconder su mandíbula huesuda. Nacido en un pueblito polvoriento cerca de la frontera con México, hijo de un peón de rancho que soñaba con tierras propias pero murió de una fiebre mala, Mateo había crecido cabalgando caballos prestados y trabajando por migajas. A sus 35 años, no tenía más que un revólver Colt que jamingaba de vez en cuando, un caballo cojo llamado Relámpago que cojeaba como un borracho, y $15 plateados en el bolsillo, ganados en una partida de póker donde el dealer había sido un poco demasiado generoso con las cartas. Era 1885, y el oeste estaba cambiando más rápido que un coyote huyendo de un rifle. Los trenes traían gringos con dinero y ambiciones, y los ranchos grandes se tragaban a los pequeños como un río en crecida. Mateo había perdido su último empleo en el Rancho del Diablo, donde el capataz, un texano gordo llamado Bill el Grande, lo corrió por pelearse con un ayudante que le robaba el agua para su caballo. «Fuera de aquí, mexicano flojo», le gritó Bill, y Mateo se fue sin mirar atrás, pero con el orgullo herido como una herida abierta. Sin un centavo más, decidió probar suerte en Río Seco, un pueblo fantasma en las afueras del desierto, donde las casas se caían a pedazos y el viento aullaba como fantasmas. Llegó al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de rojo sangre y naranja fuego. El pueblo parecía muerto, con salones vacíos y una iglesia con la campana rota. En la plaza central, un viejo subastador con bigote torcido y ojos astutos anunciaba propiedades abandonadas a voz en grito. «Oigan, compadres. Granero viejo a las afueras por solo $15. Nadie lo quiere, está maldito dicen algunos, pero es tuyo si pagas ahora mismo». Mateo se acercó, curioseando. El granero era un edificio de madera carcomida por las termitas, con el techo hundido como si un gigante lo hubiera pisado, y puertas que chirriaban con el viento como almas en pena. Pensó que podría arreglarlo, usarlo como refugio para él y Relámpago, quizás hasta plantar algo de maíz si encontraba un pozo cercano. «Vendido al flaco con el caballo cojo», exclamó el subastador, escupiendo un chorro de tabaco marrón. Mateo entregó sus $15 con una sonrisa torcida, sintiéndose por primera vez en meses como un hombre con un plan. Montó en Relámpago y cabalgó hacia el granero, el sol poniéndose detrás de las montañas como un ojo cerrándose. Al llegar, el lugar olía a polvo antiguo, a madera podrida y a algo más, a animal. Empujó la puerta principal, que se abrió con un gemido largo y profundo, como si el granero mismo protestara. Dentro, la oscuridad lo envolvió como una manta fría y húmeda. Encendió un fósforo de su bolsillo, la llama bailando en la penumbra, y lo que vio lo dejó helado de shock. Allí, atado a un poste central con una soga vieja y deshilachada, estaba un burro. No un burro cualquiera, sino uno robusto, de pelaje gris con manchas blancas en el hocico y las patas, ojos grandes y tristes que lo miraban fijamente como si lo conocieran de toda la vida. El animal rebuznó bajito, un sonido que resonó en el granero vacío, y Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se quedó paralizado, el fósforo quemándole los dedos hasta que lo soltó con un juramento. «¿Qué chingados es esto?», murmuró en español, su acento mexicano saliendo fuerte y ronco. El burro no parecía agresivo, pero ¿cómo rayos había llegado ahí? El subastador había dicho que el granero estaba abandonado desde hacía años, desde que el último dueño, un minero loco, desapareció en las montañas. No había huellas frescas en el suelo polvoriento, ni comida, ni agua. Solo el burro, flaco pero vivo, con esa soga alrededor del cuello como si lo hubieran dejado ahí a propósito. Mateo se acercó con cuidado, extendiendo la mano temblorosa. El burro olfateó sus dedos callosos, luego bajó la cabeza, como pidiendo caricias o misericordia. «¿Quién te dejó aquí, pinche burro?», dijo Mateo, rascándole las orejas grandes y suaves.
Al tocar el lomo del animal, sintió algo extraño bajo el pelaje, una marca quemada en la piel, un símbolo que parecía una estrella de 5 puntas con una cruz dentro. Mateo frunció el ceño. Recordaba haber visto algo parecido en carteles de se busca colgados en los salones de los pueblos fronterizos. ¿Sería el burro de algún bandido famoso? Sacudió la cabeza, riendo nervioso para espantar el miedo. Solo un burro perdido. Mañana te llevo al mercado de agua amarga y te vendo por unos buenos pesos. Con eso compro semillas y arreglo este cuchitril. Pero esa noche, mientras acampaba dentro del granero con una fogata improvisada de ramas secas, el burro no lo dejó dormir en paz. Rebuznaba de vez en cuando, un sonido bajo y melancólico, y sus ojos brillaban en la oscuridad mirando hacia una esquina oscura del granero. Mateo, inquieto y con el estómago gruñendo por la falta de cena, decidió explorar. Se levantó, tomó su cuchillo y empezó a mover tablas sueltas del piso. Bajo una de ellas, encontró un escondite, una caja de metal oxidada, enterrada en la tierra dura como si la hubieran puesto ahí para que nadie la encontrara. La abrió con el cuchillo, el metal chirriando, y el corazón le dio un vuelco tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Dentro había un mapa amarillento, dibujado a mano con tinta descolorida, marcando senderos secretos en las montañas Sierra Madre, con X rojas indicando minas de oro abandonadas. Y una nota escrita en español torpe, para el que encuentre a Burrito, él sabe el camino al tesoro del diablo. Cuidado con los hermanos Rojas. Ellos matan por menos. Los hermanos Rojas. Mateo tragó saliva seca, sintiendo un nudo en la garganta. Eran una banda de forajidos mexicanos, famosos por robar diligencias, asaltar minas y dejar un rastro de cadáveres en la frontera. Se decía que su líder original, el Diablo Rojo, había escondido un tesoro de oro robado antes de morir en un tiroteo épico hace 5 años contra los Rangers de Texas. ¿Sería este burro? ¿Burrito, la clave para encontrar ese tesoro legendario? Mateo miró al animal, que lo observaba con ojos inteligentes, casi humanos. No mames. ¿Tú eres el famoso burrito del Diablo Rojo? El que cargaba el oro en sus alforjas. Al amanecer, con el sol saliendo como un disco de fuego sobre el desierto, Mateo decidió seguir el mapa. No tenía nada que perder, solo su vida miserable. Ató a Burrito con una cuerda nueva a relámpago y partieron hacia las montañas, el polvo levantándose bajo sus patas como una nube de dudas. El desierto era implacable, con cactus altos como guardianes espinosos, serpientes de cascabel que silbaban advertencias y el calor que te chupaba el sudor antes de que cayera. Mateo hablaba con Burrito para no volverse loco en la soledad. Oye, compa, si esto es una broma del destino, te vendo a los indios Apache y que te usen de carnada. Pero si es verdad, nos volvemos ricos y me compro un rancho con vacas gordas. Sorprendentemente, Burrito parecía saber el camino. Se desviaba de senderos peligrosos, rebuznando cuando se acercaban a pozos de agua ocultos bajo rocas y evitaba cañones donde las emboscadas eran comunes. En el segundo día, pararon en un pueblito llamado Agua Amarga, un oasis de adobe y cantinas donde los vaqueros se reunían a beber y contar mentiras. En el salón principal, Mateo pidió un trago de tequila barato y oyó rumores que le helaron la sangre. Los hermanos Rojas andan sueltos otra vez, dijo un vaquero borracho con sombrero ladeado. Buscan al burro del diablo. Dicen que el animal lleva tatuado el mapa al oro en su pellejo. Mataron a 3 hombres en la frontera por información. Mateo se tensó, pero fingió indiferencia, pidiendo otro trago. Esa noche, mientras dormía en un establo rentado, sintió una presencia en la oscuridad. Despertó con el revólver en mano, el dedo en el gatillo, y vio una sombra moviéndose. ¿Quién anda ahí?, gritó. La sombra se reveló como una mujer hermosa, de ojos negros como la noche y pelo largo que caía como una cascada de ébano, vestida de luto negro con un rebozo sobre los hombros. ¿Eres tú el que compró el granero en Río Seco?, preguntó ella en un español suave, con acento de Sonora que sonaba como música. Se llamaba Rosa Valdés, viuda de un minero que había muerto en un accidente sospechoso. Mi esposo era socio del Diablo Rojo.
Me contó del burro antes de morir. Los hermanos Rojas me persiguen porque creen que sé dónde está el tesoro. Vi cómo te seguían desde el pueblo. Mateo, cautivado por su belleza y su voz que temblaba ligeramente, la invitó a sentarse junto a la fogata. Siéntate, señora. ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con esto? Rosa explicó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Su marido había sido el cartógrafo del diablo, dibujando el mapa, y Burrito era el animal que transportaba el oro en secreto. Los Rojas, ahora liderados por el hermano del diablo, Pedro Rojo, querían el tesoro para reconstruir su banda. Únete a mí, dijo Rosa. Juntos lo encontramos. Mitad y mitad. Pero si no, me matarán. Mateo, por primera vez en su vida sintiendo un propósito, aceptó. Está bien, comadre. Pero si nos traicionas, te dejo en el desierto. Rosa sonrió, montando en relámpago mientras Burrito los guiaba con paso seguro. Los días siguientes fueron una mezcla de peligro y romance. Cabalgaban bajo el sol ardiente, acampando en cuevas frescas, y Rosa contaba historias de su vida dura en Sonora, de cómo los Rojas mataron a su marido por una traición imaginaria. Mateo compartía sus propios cuentos, de partidas de cartas ganadas y perdidas, de duelos evadidos. La química entre ellos crecía como un fuego lento, con miradas robadas y toques accidentales que electrificaban el aire. Pero el peligro acechaba como un buitre en el cielo. En las faldas de la Sierra Madre, encontraron la primera marca del mapa, una roca tallada con la estrella cruzada. Burrito rebuznó excitado, llevando a una cueva escondida detrás de una cascada seca. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero Mateo encendió una antorcha y vieron brillar, sacos de tela vieja llenos de monedas de oro relucientes, pepitas grandes como nueces. «Somos ricos, Rosa», exclamó Mateo, abrazándola con fuerza, su corazón latiendo como un tambor. Sin embargo, un disparo resonó en la cueva, ecoando como un trueno. Los hermanos Rojas, una docena de hombres armados hasta los dientes, liderados por el feroz Pedro Rojo, un hombre cicatrizado, con bigote espeso y ojos rojos de ira, los habían seguido. «El oro es nuestro, pinches traidores», gritó Pedro, disparando otra bala que rozó el sombrero de Mateo. Empezó el tiroteo, balas silbando como avispas enfurecidas. Mateo cubrió a Rosa, disparando con precisión su Colt, derribando a 2 bandidos. Burrito, sorprendentemente valiente, pateó a un tercero, enviándolo al suelo con un rebuzno triunfante. En el caos, Rosa reveló un secreto que dejó a Mateo boquiabierto: «Soy la hermana del Diablo Rojo. Planeé esto para vengarme de Pedro, quien mató a nuestra familia por codicia». Con astucia, Mateo usó el mapa para activar una trampa antigua en la cueva, una palanca oculta que derrumbó rocas sobre los bandidos. Pedro escapó herido, jurando venganza con un grito que helaba la sangre. Mateo, Rosa y Burrito huyeron con parte del oro, cargando los sacos en el burro y cabalgando hacia la frontera mexicana como el viento. Meses después, en un rancho nuevo en las colinas de Chihuahua, Mateo y Rosa se casaron bajo un cielo estrellado, con Burrito como testigo silencioso pastando hierba fresca. Habían usado el oro para comprar tierra, vacas y paz. Pero una noche tormentosa, Pedro Rojo reapareció como un fantasma, con una pandilla reducida pero sedienta de sangre. «Duelo al amanecer, flaco», desafió. Al alba, bajo la luna menguante, los revólveres hablaron en la plaza del rancho. Pedro disparó primero, pero Mateo, con el corazón de un vaquero verdadero fortalecido por amor, fue más rápido. La bala de Pedro rozó su hombro, pero la de Mateo acertó en el pecho. Pedro cayó, murmurando maldiciones, y la banda huyó. Y así, el pobre vaquero que compró un granero por $15 encontró no solo un burro, sino un compañero leal, un amor eterno y una fortuna que cambió su destino en el salvaje oeste. Burrito vivió sus días en el rancho, rebuznando historias que solo él sabía, y Mateo y Rosa criaron hijos que crecieron escuchando la leyenda del burro que esperó en el granero. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Sonrisa con lentes de sol.